Entonces, por ejemplo, Otto Pérez Molina, cuando era presidente, se ufanaba de decir, subimos a 28,000, subimos a 29,000, subimos a 35,000. Claro. Y entonces era de graduar casi que como que si fueran hamburguesas, ¿verdad? O como que si fuera comida rápida. Casi por decreto. Sí, casi que por decreto. Y entonces la pregunta, y es correcta la pregunta que tienen los tuiteros, es ¿y la calidad? Porque ahí es donde nosotros creo que tenemos que entrar a ver cuál es la calidad. Y varios datos que son sorprendentes, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de policías están ahí porque no encuentran trabajo en otro lugar. Hay cuando miras los resultados de las razones por las cuales están policías ahí, o son policías, hay muy buenos policías, hay excelentes investigadores, pero la mayoría en realidad está ahí porque no tiene otra oportunidad. Lo ven como una salida, ¿verdad? El otro nivel es el costo de ser policía. La otra es de la región o no es de la región. Un policía, por ejemplo, de Jutiapa, ¿qué está haciendo en Huehuetenango? O uno de Huehuetenango, ¿qué estaría haciendo en Jutiapa? No es de la comunidad. Y luego, la presencia de la policía no está en los 540, no son 540 municipios. 540. Yo creo que estuviste en un desayuno hoy, Estuardo. No. Ahí estaba rezando, acompañando. Yo no estuve en el desayuno. Juro que no estuve en el desayuno. Usted escuchó los gritos de clamor hoy en la mañana. Donde es el lloro y el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad? Pero en los municipios de Guatemala no toda la policía tiene cobertura. Claro. Ese es otro de los grandes problemas. Y donde mirás que no existe la cobertura, cuando uno enfrenta el mapa, no de los 540 que dijo aquel, ¿verdad? 200 menos. De los 340 municipios, hay cero geografía para el presidente. Y te das cuenta que la ausencia de la PNC es, primero, en lugares donde hay alta presencia de narcotráfico, ¿verdad? Fronterizos, sobre todo. Y cuando digo narcotráfico, no solo cocaína, hay amapoleros, hay producción de cocaína, hay otras formas de drogas, ¿verdad? Y segundo, los lugares de alta conflictividad. Entonces, a esos hay que restarles aún la presencia de la PNC a nivel nacional. Pero cuando uno resta PNC, también tiene que restar presencia del Ministerio Público. Y vas restando entonces toda la presencia del Estado. Vamos a la segunda pausa y luego seguimos hablando de la presencia de la PNC en 340 municipios de Estado. Perdón, 340. Nos vamos a una pausa antes de que nos caiga un rayo, dirían algunos tuiteros que nos están enviando algunos mensajes muy afectuosos. Bueno, regresamos luego de la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF limpia PNC. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envían los seguidores de redes sociales con la etiqueta SF limpia PNC. Dice el usuario Morales, y no faltará, bueno, el usuario Juan Carlos, SF limpia PNC, limpia o guerra entre estructuras, dice este usuario. Estamos hilando fino a pensarle que hay una guerra de estructuras o solo grupos que se están peleando cuotas de poder. Mira, ahí sí que hay que remitirse a la evidencia. ¿Cuántos directores de la policía están presos? Muchos de ellos por delitos. ¿Y cuál es el delito por el cual están presos? Muy ligados a este tema. Es interesante que allá en la zona 18, yo vivo en la zona 18, y ahí por esa área era la preferida para hacer no solamente los tumbes, sino también los cambios de transporte de drogas. Y cuando uno escucha todas las grabaciones de los directores, una de las más interesantes es cuando hay un faltante de 300 kilos, ¿verdad? Porque yo creo que eran 1,200 y solo eran 900. Y graban al director de la policía regañando a toda la gente, digamos al de la comisaría, diciéndole que tienen que aparecer esos 300 y tienen que aparecer esos 300, ¿verdad? Es sorprendente cuando uno ve, primero, otra vez, quiénes están presos, las razones por las cuales están presos, y luego también si esa estructura que no solamente con meter los presos se terminó, pero yo quiero regresar al tema de la reforma, porque para ponerlo más sencillo, en realidad digámoslo como es, las reformas policiales han sido ambas
que por lo menos eso es lo que dice la policía, fracaso, pero un fracaso costoso, un fracaso muy costoso que al final lo terminamos pagando la ciudadanía. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con alguien ligado al tema de seguridad y nos decía que en el tema de la Policía Nacional Civil incluso encontrar directores y subdirectores era un tema difícil porque en nivel de comisarías no tenían confianza en las personas que estaban dirigiendo esos espacios. Si no se tienen confianza, ¿qué se va a hacer entonces? Es un problema de capital humano que pasa en el sistema penitenciario también. Y cuando tú tienes que pensar en términos de ascenso, te encuentras con que la gente a la que puedes potencialmente ascender no tiene las capacidades para el puesto concreto. Entonces tú tienes a comisarios que tienen serios problemas para manejar cuestiones muy básicas de administración, cuando en una parte son administradores de esa unidad. O tienes a una academia de policía que los saca muy rápidamente y que les falta ese grado de formación. Tienes un problema para mí en la estructura, es decir, deberías tener más grados y más capacidad de ascenso, y tienes obviamente un problema en la capacitación, en las redes de capacitación. Solo ahora, a través de algunos contratos, se están empezando a desarrollar las capacidades en las universidades para tener altos estudios en cuestiones de criminalística y demás. Y nos queda muchísimo por desarrollar en ese sentido. Hay mucha materia para claro, pero ahí hay mucha materia para una reforma policial sin tanta burocracia. El problema de la reforma policial, para mí, había cierta gente en Twitter que estaba señalando algunos de los logros de esa reforma policial, que son sobre todo logros en términos de haber desarrollado algunas políticas o por lo menos algunos documentos que conceptualizan cuestiones que puedan ser importantes para una reforma policial. Para mí es una cuestión de peso político. Entonces generas esta cosa que se llama comisión, pero esa cosa que se llama comisión tiene que lidiar con un ministro. Y lo que pasó es que tuviste a Helen Mack, que no se llevó bien con Carlos Menocal y que hubo un clarísimo enfrentamiento entre ellos en un momento dado, siendo Carlos Menocal el que tenía la posición de fuerza, porque era el que en última instancia mandaba la estructura policial, que en su cargo de ministro de Gobernación. Y tuviste a De la Torre Viarte, que Mauricio López Bonilla se dedicó a hacer sus cosas, sus negocios y sus acciones muy turbias. Hablando de cuestiones de narco y policía, creo que también tenemos un capítulo ahí relacionado con el anterior ministro de Gobernación, que creo que estará por dilucidarse y que ya hay bastante información sobre eso, que tampoco le hizo mucho caso a la figura política de la Torre Viarte. Entonces tuviste básicamente 8 años en los que esta parte de aquí, que estaba pensando, conceptualizando, investigando, supuestamente, aunque sinceramente los documentos que salen de la comisión dejan mucho que desear en términos académicos, dejan muchísimo que desear, y para los que estuvieron en la comisión sí hay que hacerles ese apunte, que 8 años podrían haber desarrollado cosas bastante mejores y no haber tenido una memoria de labores de talleres y talleres y talleres y poquito más. Eso no se trasladó al final en política pública dentro de la estructura policial. Y de hecho hoy mismo la PNC, tan fracaso fue la comisión, en última instancia como peso político, que la PNC está pensando en su propia reforma ahora mismo, internamente. Sin duda es un tema pendiente, una reforma que se quedó muchas veces en los ofrecimientos o en ese trabajo inicial que no se llegó a concretar en las filas de la PNC. Y bueno, vemos más capturas, esperamos, creo yo, mi percepción es que se van a dar más detenciones de otros agentes, porque la fábrica de la corrupción sigue dando vueltas y sigue incentivando este tipo de... Y en esos 8 años acciones. Hay que ver qué número, digamos, si día 1, de año 1, vamos año 1 hasta 8, en qué número estaba el número de policías, y en año 8, cómo llegamos nosotros a 36,000, creo que es. Y en la calidad de policía. Y la calidad de policía. Y tuvieron tanta presión y cometieron un error grave. Empezaron, y lo acaban de hacer ahorita, que es lo más triste en la PNC, empezaron a ascender policías por compadrazgo, por todo. Sin la preparación necesaria, y entonces hubo necesidad después de descenderlos,
porque no merecían. Hay una sección de la policía que se llama Fiat. Se nos termina el tiempo y vamos a ir cerrando, pero bueno, este es un tema que vamos a seguir desarrollando. Justo ahora que nos estamos emocionando. La depuración de la PNC y esos ascensos cuestionables. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, seguimos siempre pendientes con este tema para seguir abordando y profundizando. Y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto es Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.